Esperemos que el audio nos acompañe. Muy bien, vamos a comenzar entonces con este módulo nuevo que trata sobre los escenarios energéticos y climáticos post-COVID. Es el penúltimo módulo que vamos a desarrollar. Nos quedaría solamente el módulo de lenguajes de consignas estructuradas SQL como módulo teórico, pero este sí el seminario, siempre en todos los cuatrimestres desarrollamos un seminario. Este módulo se aprueba con la presentación de un artículo científico, un texto con artículos científicos en donde ustedes tienen que enfocarse en una situación problema, hacer un análisis de escenario para ese sector, que puede ser el sector donde se está desarrollando el proyecto final de estudio, el área a la que a ustedes les interese desarrollarse profesionalmente, un sector de la economía. Acuérdense siempre que cuando uno trabaja con temas de simulaciones o prospectivas, es muy difícil predecir qué va a pasar con una persona, pero es mucho más fácil decir qué puede pasar con un conjunto de personas, con una población. De hecho, la palabra población que usamos en estadística viene enfocada en ese sentido. ¿Se acuerdan cómo hablaban los profesores de estadística? Población y muestra, siempre decían. Vamos a trabajar con un tema sobre el que hay relativamente poco material, porque recién estamos empezando a evaluar las consecuencias del post-COVID. Y como dicen muchos de los informes, entre ellos uno de la CEPAL, que nos ha llegado esta mañana, no hemos sido capaces de hacer la lectura previa al COVID, en donde había muchísimos informes científicos, muchísimos artículos que nos alertaban de que estábamos en una condición en la que éramos vulnerables a una pandemia. Todos deben haber escuchado o leído de ese informe que Bill Gates había hecho antes de la pandemia, diciendo que éramos vulnerables y nadie le prestó importancia, no le prestaron importancia a los gobiernos, las empresas, ni las universidades así en general, ni la academia en general. Pero cuando ocurrió todo, dijeron, cierto que nos habían dicho, eso es como la maldición de Cassandra. A mí me encanta esto de traer el mito griego, el mito de Cassandra. ¿Lo conocen? En algún momento la escuché, pero... Cassandra era mortal, pero era humana, vista por los dioses, pero tenía un sentido del oído muy fino y era capaz de escuchar hasta el futuro. Y un día ella escuchó el futuro y vio que los dioses les iban a hacer una picardía, una trampa a los hombres, y los advirtió. Entonces los dioses no les pudieron hacer esa trampa a los hombres. Así que los dioses se enojaron y la maldieron y escupieron sobre su boca. Y ella nunca supo qué implicaba eso. Y lo que le generó como problema es que ella les decía a todo el mundo lo que iba a pasar y nadie le creía. Finalmente ella terminaba diciendo, viste, yo te había dicho. Deben conocer a muchísimas Cassandras. En los ámbitos laborales esto es muy habitual. Siempre hay alguno que está ahí sentadito en la mesa del directorio al final que levanta la mano y dice, ¿se acuerdan que yo a principio de año les dije? Este tema de los escenarios implica
que ustedes hagan una investigación de tipo bibliográfica, pero le vamos a pedir que se centren en unos textos que van a quedar en el Google Classroom, el aula que hemos inaugurado. Después les voy a pedir a cada uno de ustedes que se acerquen y se den de alta en el Google. Es la que está en el Google Sites, donde está el anuncio, pero el envío de los libros y esas cosas que no queremos dejarlos públicos porque van a venir a quejarse los autores, queremos restringirlo a el espacio de lo que tenemos en la Classroom. Va a haber un par de libros ni siquiera libros, un par de páginas de libros que voy a escanear de la biblioteca para que los tengan ahí. Documentos oficiales que a lo mejor pueden trabajar más con eso. Y que de algún modo la ventaja que tienen con esto es que el Google Classroom no les va a consumir espacio en el Drive que tengan, que siempre sabemos que está muy exigido. Les vamos a pedir que junto a ese material que en teoría ustedes hagan un pequeño recorrido por diario. Lo que nos importa es que contrasten esto de los modelos que van a ver que aparecen en la bibliografía que usamos con lo que se ha dicho en los últimos 2 años en los diarios. Si es posible que reconstituyan hilos de noticias del principio del COVID, de la mitad del COVID y lo que pasó después. De modo de mencionar qué es lo que ocurrió y en base a eso predecir cómo pueden, qué escenarios posibles son después de la pandemia, en especial para nuestra región. Centrándonos en los problemas que más nos angustian, que tienen que ver con el cambio climático. Y por eso nos enfocamos en los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que estamos a la vuelta de la esquina de llegar a las metas que nos habíamos impuesto allá por el 2015 y que evidentemente estamos bastante lejos en algunos lugares de alcanzar. Creo que con eso estaríamos como para comenzar. Esto también va a quedar grabado en el canal de YouTube. Eso sí lo van a ver en el Google Site, el link a este video para que los chicos que no pudieron venir a clase, que también les voy a pedir a ustedes que inscriban a sus compañeros para que ya queden acá. Lo van a poder acceder hoy por una cuestión de que digamos, todavía no están listos las transparencias de PowerPoint, no las vamos a subir. O sea, subimos cada final de clase vamos a tener, así que la clase le pedimos que sea muy participativa, con preguntas, con opiniones, con dudas y trataremos de tratar con eso. Perfecto. Creo que esta clase se parte en la de hoy y en la de hoy. Serían 3 viernes. Y después de ese viernes, si ustedes quieren, hacemos una más para trabajar el tema de producir el texto. Nos gastamos una clase de teoría orientada para decir, bueno, esto te lo vas a hacer y el fin de semana lo trabajar y el lunes de acá a 4 semanas ya está terminado el módulo. También voy a habilitar en el Google Sites la carpeta de entregas de los módulos anteriores, el de Quantum GIS y todas las otras cosas. ¿Pudieron ver los videos de Quantum GIS el viernes feriado? Bueno, ha quedado allí disponible. Ahí les muestro más o menos cómo hacer el ejercicio de medir la superficie del embalse Potrerito y cómo hacer para estimar la cantidad de hectómetros cúbicos que se ha perdido de agua por estos efectos del cambio climático. Anoche pude mandarte eso, te pido disculpas. Ayer rendí, estuve en un
concurso docente, así que venía. Es difícil estudiar, pero más difícil es inventarse la materia y estudiar lo que uno propone. También vos me habías pedido una certificación de los módulos. No. Los otros dos, ¿quiénes? Bueno, ¿te acuerdas quiénes eran? Era Napuri y no. Napuri. Si lo que te mandé está bien, avísame y hago lo mismo para los dos. Sí, esperamos. Ok. Me va a servir. Buenísimo. El sábado es el deadline que tienen para presentarlo. No, ya pasó, pero no. Bien disculpo. Pero no pasa nada. Por ahí que queda para la luna próxima. Ok. Muy bien. Bueno chicos, empezamos entonces. La idea sería que veamos la importancia de este tema, más allá de la aplicación que cada uno puede hacer. Creo que sería ideal que cada uno para el proyecto final le pueda incorporar algo, ¿no? Y los temas que están en la agenda global. Hay 4 o 5 temas que están en la agenda global, que significa ¿qué anota uno en la agenda? Porque es importante, la agenda personal. En la agenda global se están planteando clima, energía y problema alimentario. Hay cerca de 600 o un poquito más millones de personas en el mundo en este momento que están con problemas alimentarios serios, muchísimo. Se calcula que puede variar entre 600 y 800 millones en los próximos años. Así que digamos, son los 3-4 de los problemas, digamos, vinculados a lo que se deriva de los cambios climáticos también. Ese es un poco el problema. Detrás de todo esto está la gran cuestión de cómo hemos llegado a esta situación y cómo va a seguir, sin que nos podemos imaginar a nivel de futuros. El análisis de futuros, el análisis de los futuros es muy importante ahora por los herramientas que tenemos. Por supuesto, no vamos a alcanzar a ver todas esas cosas, pero vamos a plantear por lo menos la importancia de esto. Y después ver con algunos documentos, ver si podemos trabajar sobre algunas cosas, sobre algunas cuestiones muy recientes, y ver de qué manera podamos entender que hay nuevos marcos de inserción. Nuevos marcos de inserción. ¿Alguien hizo el curso el semestre pasado? De infraestructuras críticas. El semestre pasado hablamos también de los nuevos marcos de inserción. La infraestructura crítica es uno de los grandes temas también. Sistemas vitales de los cuales depende la sociedad. Por ejemplo, la infraestructura de finanzas, la infraestructura de transporte mundial, que estaba colapsada en ese momento, sigue, pero digo, ese era un poco lo. Pero ahora trabajamos sobre los problemas derivados de energía y de clima. Son los nuevos marcos de inserción. Y aparte, a las empresas, a los países, las empresas en distintos niveles de análisis, para tener un efecto muy grande. Porque se va a empezar a exigir huella de carbono, huella hídrica, si las empresas están queriendo colocar sus productos en una determinada operación internacional de intercambio de bienes, digamos, de transacciones comerciales, o de inversión de una empresa en extranjera, esa empresa cumple con los requisitos ambientales, con los estándares y las regulaciones ambientales que exige la Organización Mundial de Comercio, los distintos organismos internacionales, en un mundo muy globalizado. Aunque se habla ahora de desglobalización por ciertas cosas, por el dinero, pero es un mundo que está muy internacional. Si uno va a querer ingresar al mercado regional y al mercado internacional, incluso la legislación, nosotros somos signatarios del Tratado de París, en 2015, que da origen a todo lo que es la Agenda 2030. Si nosotros somos signatarios, no sé qué estamos haciendo. Tal vez el debate político y de los líderes de opinión y de las cámaras empresariales y de los grupos, tendría que a lo mejor que ir por otro lado. A lo mejor tanto sino también plantear estas cosas. Y fíjense, ¿qué ven acá en esta foto? ¿Qué ven acá? ¿Para nosotros es importante eso o no? No sé si alguien tiene familiares en España o alguien. España está pasando unas peores sequías de la historia y va a seguir con sequía, lo cual está afectando sectores tradicionales, productivos de España, como el sector olícola. España tiene aceite fantástico, todo el sur de España tiene problemas de sequía. Han perdido un montón de plantaciones y además, bueno, ya no tienen como para abastecer las demandas internacionales. Entonces, bueno, eso para otros es una oportunidad. Pero el problema de la sequía es un problema para muchos países. Nosotros, por ejemplo, estamos en riesgo hídrico. ¿Cuánto va a haber? Mendoza técnicamente es un desierto.
es 100% del territorio mendocino, es zona árida y semiárida. Entonces, Mendoza, bueno, se caracteriza por ser una provincia con una cultura que ha tratado de ganarle al desierto, con los oasis, con todo el sistema de regadío, bueno, pero es un problema que tenemos, ¿verdad?, de la crisis hídrica. Y esto se puede repetir en Brasil, en el Nordeste, en San Pablo, en América Latina, en todo un problema muy serio de desertificación. No sé si viene una noticia, por eso son importantes seguir un poco, como acá en los diarios de España, porque no está trabajando en la parte climática. Un comentario de unos chicos de ingeniería industrial de la Universidad de Asunción del Paraguay, de la carrera de ingeniería industrial. Ellos, una de las salidas laborales que tienen es la de logística y preparan muy bien a sus alumnos para el principal canal de aprovisionamiento que tiene el país, que es el transporte fluvial. Y por primera vez desde el siglo XIX han tenido problemas porque los buques no pueden navegar por los ríos por la sequía que hay. Han tenido que mover lo que antes movían en barcos y barcazas por camión. Un cambio pero sustancial. No había flota de camión, tuvieron que importar servicios de transporte de Brasil para alimentos, para lo básico, ¿no? Y en otros países importantísimos como China, en este momento no solamente tienen colapsado varios de sus puertos desde la época de la pandemia, sino además están teniendo problemas también de sequía, los ríos no tienen el nivel requerido para el proceso, también atasca toda la cadena de suministro. Es un problema internacional, geopolítico muy interesante para ver y como gran tendencia, se llama megatrends. Las grandes tendencias es interesante para ver eso que decía Ricardo del futuro, ver por dónde viene. Y uno cuando analiza estos diarios, por ejemplo, el mundo.es, el país.es, uno pone la parte climática, crisis climática, sequía, problemas de esto, acidificación de los mares, pues temas que tienen que ver con cambio climático, con problemas energéticos, salen un montón de artículos. Por eso, Lo otro que ustedes pueden buscar y que es muy interesante son los temas de lo que se llaman las usinas de pensamiento, los think tanks. No sé si han escuchado hablar de estos, son como organismos internacionales, pero que no dependen de los gobiernos, sino que son autónomos. Hay uno que es fantástico, que ganó un premio incluso a ser uno de los mejores de España, que es el Real Instituto Elcano. Elcano. Real Instituto Elcano. Hay otro que es un holandés que fue bueno, que es Ingendael, creo que lo he mencionado en otros seminarios también, donde uno va, por ejemplo, a ver si no sé si creo que tenemos un pregunta. Los voy Sí. A ver. Es muy interesante ver estas cosas, porque uno dice, estos institutos FINTAS generalmente tienen para ver ahí, a ver. No sé por qué no me... Probablemente como estás en el modo de presentación. No sé que la presentación. Bueno, como verán, vamos mejorando, ya pasamos del cable y ahora vamos al HDR. No, vale. Ahí está, pero con esto. En todo eso, yo voy buscando y quedan en el video los comentarios. Bueno. Pero es interesante ver, por ejemplo, este Real Instituto Elcano no ingresa, inicio, que tiene 100 investigadores de primer nivel, uno va a temas especiales, y los primeros temas que aparecen es cambio climático, temas energéticos, entre otros temas.
por supuesto va a salir la guerra de Ucrania, los problemas alimentarios, pero está el cambio climático y energía como los temas más importantes que en estos momentos se están debatiendo. Y fíjense algunos datos. A ver, ¿qué les llama más la atención de todos estos? Calor, sequía, cambios en el régimen de lluvias, efectos extremos, no sé si alguna noticia es interesante, ¿alguna que les suena? Huracanes más fuertes que nunca, lluvias y torrenciales en Bélgica y en Alemania, donde en lugares donde no llovía tanto, de pronto inundaciones que arrasan las ciudades. Exactamente. Entonces fíjense, hay una serie de cuestiones que tienen que ver con efectos devastadores que están relacionados con la crisis climática. Niveles de dióxido de carbono en la atmósfera, y todo eso tiene efectos está afectando a todos los países. No es un problema de un país. ¿Sí? Está la tala que están haciendo en el Amazonas, que están talando todo, y una fuente grande de verde a un sumidero de... Sí, exactamente. Bueno, y ahí hay problemas, hasta diría políticos y ideológicos, porque surgieron algunos líderes políticos en distintos países diciendo, no, es un problema de mi país. Pero ¿es un problema realmente el cambio climático en un país? No, evidentemente no, porque son problemas transnacionales. Eso es lo que está pasando ahora. Se están dando cambios que afectan transnacionalmente a todos los países. Es como una crisis financiera. Pues sí, bueno, sí, vos podés tener problemas en el mecanismo de balanza de pago, problemas monetarios, oscilaciones de tipo de cambio, pero ya cuando hay una crisis, digamos, son crisis globales o regionales por lo menos. Y entonces, el otro tema que está siendo muy fuerte son los niveles de mar. Al aumentar la temperatura, acuérdense que el tema del cambio climático, según lo que preveía el Tratado de París, era ver si llegábamos al 2030 con un aumento de 1,5 grados centígrados. Y parece que no llegamos. Entonces hay lugares, por ejemplo, las zonas muy bonitas, yo lo he visto por fotos, por documentales, hay, digamos, unas islas en el Pacífico, sobre todo en el Pacífico francés, que lo están hundiendo. Una de las zonas que son consideradas fantásticas por la belleza natural, y van a estar de acá a 5 años, están hundiéndose. Incluso, fíjense, lo puse al final, pero hay una mapita que dice cómo sería si se aumenta un metro, algo del nivel del mar, y hay un montón de regiones que quedan tapadas. Claro, bueno, y hay ciudades como Miami, qué sé yo, que es tan importante para los argentinos, que tienen, por ejemplo, fíjense esto que lo tenía al final de todo, pero lo quería mostrar acá. Esto es una foto real de algunos lugares donde se está poniendo cómo realmente, científicamente, está demostrado que lo real es verdad. En algunos lugares lo tapan directamente. Entonces eso también tiene efectos porque, y además no solamente el nivel del mar, sino que además cambia la situación interna de los océanos porque hay un proceso de acidificación muy fuerte. Bueno, vamos entonces a empezar viendo algunos gráficos que nos van a apoyar en nuestra visión de las cosas. Fíjense, están todos tomados de la Deutsche Welle, el canal informativo alemán, es muy serio, son actuales. Fíjense, temperatura, cómo aumenta la temperatura de la Tierra. Se puede ver, esto es interesante también, que estas cosas no solamente hay que ver el futuro, sino también el pasado reciente para ver cómo llegamos hasta acá. ¿Por qué llegamos a esto? Porque si vos seguís con las mismas prácticas, incluso con los mismos patrones tecnoproductivos, los mismos sistemas tecnológicos, vas a saber que va a profundizar el problema. Entonces esto requiere pensar nuevas ciudades, nuevos códigos constructivos, nuevos sistemas de transporte, nuevas formas, donde yo creo que de ahí, de algunas cuestiones nuevas que se están planteando, en todos los sitios internacionales hay cosas, digamos, de nuevas innovaciones tecnológicas, de nuevas prácticas ciudadanas, urbanas, de consumo, uno pueda incorporar al proyecto final de alguna forma. Esta es la temperatura de la Tierra. Fíjense otras que tienen que ver con calor inusual en muchos lugares, 2021. Con lluvia. Hay empresas, ustedes saben que uno de los grandes temas del mundo industrial es la localización de las plantas industriales.
Y hay muchos sectores industriales que en distintas partes del mundo están planteando relocalización geográfica industrial. Como gran tema. Fuimos a una visita de INSE, de Ajá. Estados Unidos, y nos comentaban que les preocupó mucho el tema del cambio climático porque la franja vitícola se está empezando a mover. Claro. Se van hacia el norte, entonces eso lo va a obligar a ellos a que en el futuro por ahí se tengan que descansar. Y claro, tenés que tener, pero el tema es que no es tan fácil hacerlo. Perdón, hago una corrección. Claro. Se están moviendo más hacia el norte en Europa. En el hemisferio sur Claro, Chile, se están moviendo hacia el sur. Los viñedos de Neuquén, de Chubut, eran una cosa impensable hace unos años atrás. Imagínense que vos estás en un lugar donde cuando no te tenía que llover ya te empieza a llover. O tenés sequía cuando te tendría que estar lloviendo. Y empezás a tener problemas derivados de todo eso, la nivel de azúcar y todo lo que tiene que ver con la producción. Y el calentamiento tiene que ver con los niveles de mar que hablábamos recién. Fíjense, otro problema serio que se está viendo y que está muy relacionado con Mendoza, con el tema de los glaciares, que tiene que ver con la Antártida, con el Ártico, los polos, pero también con todo el sistema de nivología que hay, digamos, en la cordillera de los Andes. De hecho, nosotros en el CCT CONICET, en el Instituto de Anigla, que estudia todo lo que es nivología y temas climáticos, hay un director, que era hasta no sé si sigue siendo el director, Ricardo Villalmano, que está dentro del grupo que ganó el premio Nobel años atrás, con el vicepresidente norteamericano Al Gore, que fue el que comandó 500 grupos de investigación en distintas partes del mundo para medir la pérdida de glaciares, la pérdida de niveles. Porque los glaciares tienen una función de estabilizar lo que serían los volúmenes de agua en los ríos y en todas las corrientes. Entonces fíjense cómo la roja, la línea roja, no sé si se alcanza a ver bien, 1980. Y el Ártico, en este caso, el Ártico, que es un caso extremo, ya es 5,9 grados. Entonces el 8 al 10% del comercio internacional pasa por rutas que están relacionadas con el Ártico. Y el problema es que además, al haber deshielo fuerte, se ha empezado a buscar y a ver otro tipo de recursos naturales interesantes y ya hay un problema geopolítico serio. Porque si uno proyecta los distintos países, está Canadá, está esto, pero Rusia ha dicho que gran parte de esto es de ellos, le corresponde, y de la Antártida también. Entonces es un problema serio porque va a haber conflictos, seguro. Fíjense que el Tratado Antártico en Argentina creo que en el 2040 se tiene que renovar. Ahí están todos los países viendo porque hay recursos agrícolas, el gas, hay distintos tipos de recursos, se lo ven también desde el punto de vista económico. El tema de Malvinas pasa por ahí también. Toda la serie de temas. Hay dos grandes como acuíferos de agua potable en Antártida, por la descubierto. Claro, el gran tema es el agua potable, pero por ejemplo. Sí, para también poder crecer el problema. Por El problema es meterlo en la vida. Claro. Y también algunos de los conflictos limítrofes entre los países tienen que ver también con quién controla algunos recursos naturales clave. Lo que pasa es que, fíjense, ideológicamente seguimos pensando en el Estado-Nación, en la frontera, el crecimiento, como lo conseguíamos en el siglo XIX. En cambio, no sé, me imagino, la guerra actual que está llevando Rusia y la invasión a Ucrania es muy de fronteras del siglo XIX. Es la forma misma de la guerra, ¿no? Es medio loco en un mundo que está planteándose otro tipo de problemas importantes. Bueno, pérdida de bosques en el mundo tiene mucha relación. Hay un informe de las Naciones Unidas de la Unidad de Cambio Climático y Desarrollo que plantea justamente, incluso hace unos años atrás, hubo una conferencia mundial, se está eligiendo un gran tema por año. Y el tema bosques, que se lo analizó desde distintos puntos de vista, fue como estos problemas que decíamos del Mato Grosso y todo esto, se planteó en un año internacional para todo el mundo científico de las distintas disciplinas. Por ejemplo, el tema de la biodiversidad. Se está perdiendo mucho biodiversidad, a nivel de animales, a nivel de plantas. Las emisiones mundiales que dependen según cada... Vemos ahí que el impacto que está teniendo el crecimiento desmedido del mundo asiático, que es una gran tendencia, lo veíamos en el continente pasado, una mega tendencia, es el crecimiento sostenido de los últimos 20 años del Asia Pacífico, como
el eje de la economía mundial. Ahora, el eje de la economía mundial es poner ese eje. Eso también, bueno, por parte de Asia, China está invirtiendo un montón para ser exportador de energía limpia. No sé si también está emitiendo. Sí, pero con muchas contradicciones, porque todavía tiene. Lo que pasa es que China, el campo. Fíjate, ya que estamos con Miguel, fíjate después en la BBC en español sale un artículo muy interesante sobre 5 problemas que tiene China. Ya salió hace poco, yo no voy a buscar BBC en español y sale los 5 grandes problemas que tiene China. Tiene problemas de envejecimiento de la población, tiene problemas serios de justamente, todavía tiene un 60-70% de la fuerza de trabajo en el campo, tiene estructuras arcaicas, pero la costa, digamos, esto es muy modernizada, pero todavía entonces pero hay una migración del campo a la ciudad que se calcula que son entre 50 millones de personas todos los años. Claro, con sobrepoblación, hay ciudades que están construidas y todavía no están habitadas. Se pueden ver videos increíbles en YouTube de ciudades nuevas que todavía no tienen, ciudades completas, y todavía no tienen habitantes. Justamente pensando en las proyecciones estimadas que van a tener, digamos, para los próximos años. Y además por cuestiones geopolíticas, están desarrollando ciudades en algunos lugares que pueden llegar a tener conflictos. Les comento en este tema de los intereses que tienen muchos de ustedes de hacer prácticas profesionales o ir a estudiar maestrías y cosas fuera de Argentina. Hay un par de alumnos que fueron alumnos míos en Villa Mercedes, San Luis, que accedieron a una beca en China. Y cuando fueron allá, lo que más les llamó la atención es que les ofrecieron trabajo de inmediato. Pero el trabajo surgió a partir de que en una reunión fueron y cantaron un par de zambas con una guitarra que se habían conseguido como para mostrar parte de la cultura, y los contrató una empresa que había hecho una especie de barrio de monoblocks, porque para que la gente vaya a esos lugares querían mostrar que esas casas estaban bajo el paradigma de la globalización, de la internacionalización, y que se vivía un ambiente multicultural. De hecho, los hicieron ir vestidos de gaucho, y el grupo de marketing que vendía las casas les interesaba mostrar a gente extranjera, aunque no supiese cantar muy bien porque no eran profesionales, pero es parte de esto que comentaban con Gustavo. El boom de la construcción tiene un sesgo decididamente internacional para él. Y además porque hay otra razón, porque ellos están liderando, al revés de Rusia, que quiso invadir territorios, ellos el poder, tienen otra estrategia, muy oriental eso. Ellos que han decidido cuál es el proyecto estratégico de China, que ya está en curso para los próximos años. ¿Cuál es? ¿Se acuerdan? Lo mencionamos en nuestros seminarios. La iniciativa para la ruta de la seda, que es todo un camino, ustedes ven, todo un camino que va por tierra hasta Europa, vuelve por mar, por todo el sudeste asiático, incluso ya tienen 152 países con acuerdos para construir carreteras, vías de comunicación, para hacer puertos, gasoductos, todo con mano de obra china. Van haciendo acuerdos con distintos países, por ejemplo con Italia firmaron ahora un montón de acuerdos, lo cual generó un problema estratégico porque la Unión Europea le dijo a los italianos: no se olviden que ustedes son parte de la Unión Europea, no pueden hacer firmar cosas, sí, pero nosotros queremos mejorar el transporte y los chinos nos ofrecen esto, nos ofrecen lo otro. Entonces, esa es la estrategia de China, es avanzar por lo que se llama poder blando, haciendo acuerdos, inversiones, con mano de obra técnica china, con empresas chinas. Y le está dando resultados hasta ahora, no es el otro avance ruso que más, digamos, como decimos, en el siglo XIX. Bueno, les decía acá que de todas maneras tienen problemas. BBC News, en español, 5 claves para entender por qué la economía de China está en problemas. Y usted lo pone, incluso si no tengo que hacer, 5 claves para entender por qué la economía de China está en problemas. Es muy interesante, porque también uno ve que detrás de todo esto hay visiones encontradas.
Los chinos quieren una cosa, Estados Unidos quieren otra, con Trump querían otra cosa, salirse de los acuerdos. Hay un montón de China, por ejemplo, no fue al último acuerdo, a la última reunión, la COP26, que fue la reunión que se hizo en Glasgow, en Escocia, el año pasado. China no fue, la India tampoco, México y Brasil tampoco fueron. Dicen, nosotros queremos crecer, tenemos nuestros propios objetivos políticos y económicos, no nos interesa discutir el medio ambiente, nosotros queremos otra perspectiva. Yo voy a hacer un paréntesis como para marcar algunos jalones en el tiempo que nos ayuden a ubicarnos, pero ustedes están, tienen en mente el acuerdo del 2001, ¿cómo se llamaba? Pero de todas maneras, el protocolo de Kioto. ¿Sí? En ese hubo un hecho importante que fue que Estados Unidos no lo suscribió. El del 2015 es famoso porque hay claro, la COP21 de París, ahí Obama sí lo suscribió y dijo, miren, no sé cómo vamos a hacer, pero nos adherimos. Y en la COP26, la de Glasgow, ocurrió algo que fue catastrófico, porque, digamos, como primer medida se había decidido eliminar el carbón mineral como fuente para generar energía eléctrica. Y a raíz de los problemas de COVID, la ruptura de las cadenas de suministros y de una serie de cosas, hubo una gran decepción a nivel mundial, porque las grandes potencias dijeron, bueno, para subsanar la caída de la economía, vamos a emitir con carbón mineral. Hay que recuperar la economía del confort. Y si a ustedes les interesa focalizar un caso de estudio interesante, lo pueden ver en Chile, el puerto Ventana, no el puerto Ventanas. Hay dos puertos en Chile. El puerto Ventana está un poquito más al norte de Valparaíso, unos 70 kilómetros al norte de Concón, más o menos, para que se ubiquen. Ese es un puerto, es un hub energético, porque ahí Chile trabaja en los mercados spot de carbón. Cuando va pasando una nave con carbón por ahí, se prende como a subastas que hay y les dice, vení, traeme el carbón, y esa energía es la que usan para la minería en el norte, hasta Iquique llegan esas redes eléctricas. Los prácticos del puerto nos comentaban que se producen problemas porque hay otro puerto al sur, está más o menos a la altura de Neuquén, que se llama Puerto Ventanas, y por radio no se entiende bien. Y claro, dicen que escuchan días de neblina o días de pleno sol a un capitán del puerto que dice, ya estoy listo en la zona para que vengan los remolcadores no lo veo, capitán, le dicen del puerto, dice, estoy a 5 kilómetros de la costa. Y claro, están en el otro puerto, en el Ventanas, no en el Ventana. Bueno, chicos, volviendo a nuestro, fíjense el tema de las emisiones, simplemente que se puede comparar. Estamos hablando de Asia, de China, acá sí o sí hay que también incluir la India. La India es uno de los grandes potencias emergentes del nuevo, son 1.300 millones de personas, con muchos conflictos internos, pero también con un potencial de crecimiento en algunos sectores muy importante, y aparte como líder de todo ese sudeste asiático que también está, los tigres y dragones asiáticos que están también creciendo muchísimo. Y fíjense, América también ha tenido, pero la única región del mundo que ha tenido una tendencia por las regulaciones, por las discusiones internas, por un compromiso político y empresarial muy fuerte, ha ido reduciendo las emisiones y realmente está teniendo un liderazgo importante en el campo de logística y energía. De hecho, uno de los grandes proyectos que a lo mejor a algunos de ustedes les interesa es el tema que se llama el Pacto de los Balcanes, que ahora vamos a mencionar, no sé si lo conocen. Es muy interesante porque en estos días, el 21 de octubre, por ahí se hace en Argentina, en Buenos Aires, el encuentro internacional de alcaldes, intendentes, que tiene que ver con
acceder a concursar por algunos fondos europeos para proteger especiales. Para tanto, como inciso que tenés que trabajar en estas cosas. Bueno, y por último vemos un gráfico más sobre emisiones hipertérmicas. Ahora vemos también que hay algunos países y regiones que se pueden ver también por la tonelada de dióxido de carbono que se siente por proceso. Bueno, ¿pero qué significa este área? Trabajemos ya más académicamente por respecto a ver qué definiciones hay. Decimos climático ambiental, pero a veces se van a términos ambientales. Lo ambiental controla el ambiente, el medio ambiente, realmente son ecosistemas muy chicos. Ustedes fíjense, ahí en el piso del pasillo, vean especialización en ingeniería ambiental y vean los proyectos que realmente son proyectos muy chicos. No es que esté mal, lo que quiero decir es que son más localizados. Proyectos sobre este vertedero, sobre esta cuestión, proyectos más técnicos, que le puede dar a la mujer una idea también si se quiere incluir a alguna de las variables. Ahora, cuando uno habla de climático ambiental, que no solamente estamos hablando de uso específico del ecosistema, los problemas derivados, del concreto que tiene un momento local, sino también los macroprocesos que tienen a nivel mundial, transnacional, planetario, climático, que es el gran tema de hoy. Sobre todo, el tema del calentamiento global. Es el gran tema. Las emisiones de gases de efecto invernadero a veces es el gran tema. De ahí se deriva todo. Ahora, uno para ver cómo hemos llegado a la desarrollo, uno tendría que de cierta forma entender cómo ha sido el proceso de industrialización desde la revolución industrial para acá. Desde lo que sería el mundo 1750 hasta la actualidad. Es muy interesante porque ese tiempo justamente se lo denomina, últimamente se ha considerado una nueva unidad de tiempo geológica que es la era antropocéntrica. No sé si lo habéis escuchado hablar en alguna vez de eso. Hay algunos debates muy interesantes que se están dando en algunas revistas, en algunos ámbitos científicos sobre las características. ¿Y qué se caracteriza a este tipo de antropocéntrico? Esto lo desarrolló un químico, un premio Nobel, que es químico de la atmósfera, Paul Crutzen, que desarrolló el concepto de antropoceno a través de un libro que salió hace poco, un libro en homenaje a él sobre química de la atmósfera y cambio climático en la era del antropoceno. Él desarrolló este concepto para justamente decir, los últimos 200, 250 años, el impacto de la civilización humana sobre los recursos naturales ha tenido tanta presión que ha generado un periodo de tiempo especial, que es cuando cambia el clima por efectos del ser humano. Eso ha generado un debate científico muy fuerte. En la estructura del suelo se ve eso. Claro, exactamente. Pero también en el mar, y se ve por los efectos que está teniendo en el agua, y en la atmósfera, y en todo. El primero que lo desarrolla, que le interesa el mundo científico, la química de la atmósfera, es Paul Crutzen. Muy interesante el libro es incontable, digamos. Y en el campo de vista también hay un debate muy fuerte que lo desarrolla un hindú, que es el Deepak Chakrabarti, es muy importante en el ámbito intelectual, porque él lo lleva a decir, bueno, si esto es verdad, todo lo que nosotros hemos estudiado para atrás en el tiempo, desde 1700, digamos, desde nosotros hacia atrás, tiene que ser revisado. Por ejemplo, uno ve los grandes héroes de las batallas, y los grandes generales, los grandes políticos, tendríamos que ver, bueno, qué es lo que hizo el Imperio Británico, dice Elena, en la India, y en el Sudeste Asiático, trayendo recursos, aumentando todas las posibilidades, modificando incluso hasta el paisaje. Entonces es como que esto tendría que revisar todo. Hay un documento de Naciones Unidas para el Desarrollo, fíjense lo que dice, la próxima frontera, 2020. Las presiones que ejercemos sobre el planeta son tan grandes que estamos ingresando en esta era del antropoceno. Significa que somos las primeras personas en vivir en una época que está definida por un tipo de comportamiento, de elección humana. Fíjense, no es casualidad que el premio Nobel que ganaron este año de economía sea sobre el comportamiento humano. Lo que se está viendo ahora es cómo la gente toma decisiones, incluso decisiones suicidas, porque vos estás de cierta forma tomando decisiones que vos sabés que te van a afectar, que a lo mejor a corto plazo te sirven, pero a largo plazo o a mediano plazo te van a afectar. ¿Por qué las comunidades toman eso? Porque ellos juegan con la supervivencia. Este es un documento que se puede bajar libre de internet que te interesa. El tema de
Ahora, yo planteo, y me parece que esto se puede estudiar desde dos puntos de vista, que se los traslado a ustedes. Uno puede ser justamente ver cómo hemos evolucionado desde el punto de vista climático y energético. Por ejemplo, en la biblioteca hemos comprado un libro sobre la historia de la energía. Muy interesante, porque está el pensamiento económico sobre la energía, los organismos internacionales, el problema de cuando se descubrió el petróleo en adelante, las grandes multinacionales, cómo se expanden, qué sé yo, todo desde el punto de vista de la evolución climática ambiental, sobre todo en este caso energético. Los procesos de cambio reales. Acá uno va a ver la evolución, lo van a tener de todas maneras, lo voy a subir a la carpetita. Ustedes pueden ver justamente cómo evoluciona la parte de los cambios reales en el mundo. Y la otra perspectiva es decir, bueno, frente a esos cambios, ¿qué estrategias han definido? Por ejemplo, Ricardo hablaba de la COP, la reunión de la Conferencia de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Hablamos del Pacto de los Alcaldes. Hemos hablado, hay un montón de estrategias, hablamos del Tratado de París, son un montón de estrategias del Pacto, del Protocolo de Kioto, hay un montón de estrategias que se han ido desarrollando a lo largo del tiempo y es interesante estudiarlas, muy interesante, porque hay un montón de esfuerzo de la comunidad científica, de la comunidad empresarial, de las comunidades políticas para desarrollar estrategias. Hoy en día la gran estrategia es el tema de la descarbonización. ¿Cómo generas industrias y economías y sociedades que no sigan emitiendo gases de efecto invernadero? No solamente dióxido de carbono, hay un montón, pero todo dióxido de carbono y metano son los más importantes. Eso fue lo que se hace principalmente. Claro, exactamente, es lo que se da. China mencionando también cosas. Y se niegan, porque dicen, yo tengo mis propios objetivos nacionales, sí, pero estás en un mundo. Entonces está el problema que se debate hoy en día, si vos tenés derecho a... Sí, y una globalización sana, pero no una globalización de que te impongan ver tener solamente canales eléctricos, esto, lo otro. Es simplemente, en este caso, es algo que tenemos que hacer todos juntos. Los problemas globales se resuelven globalmente, si no es muy difícil solucionarlos. Bueno, vamos a ver la primera. Entonces, lo primero que tiene que ver, fíjense que esto está todo sacado de documentos de Naciones Unidas, incluso las fotos, bosques, está debatiendo esto, glaciares, mares y ríos, montañas y bosques fundamentalmente. Y todos los años hay una conferencia importante dedicada a uno de estos temas. Y el tema es cómo se ha sido la relación entre naturaleza y sociedad a lo largo del tiempo, en el desarrollo. ¿Y cuál es el concepto de desarrollo que hemos tenido? Fíjense, lo que se está llegando a la conclusión del informe de Naciones Unidas del 2019 es que si vemos la evolución, los grandes temas o las grandes causas han sido pruebas nucleares, sobre todo en el Océano Pacífico, sobre todo por parte de los hindúes que tienen bomba atómica y más que Corea, Pakistán, Irán quiere tener ahora, y los países, digamos, los grandes de la Primera Guerra, la Segunda Guerra, todos, digamos, Estados Unidos, Inglaterra, Francia. Las pruebas nucleares de Francia en el Pacífico francés han sido terribles a lo largo del tiempo. Y uno dice, ¿cómo Francia, con la cultura que tiene, con la civilización, y han sido los peores que han estado trabajando con el tema de ensayos nucleares en ese tiempo? El problema de lo que se está debatiendo ahora en Europa además es si hay que volver a la energía nuclear ahora, porque no tenés fuentes de energía. Es decir, cada etapa del desarrollo del crecimiento industrial a lo largo de la historia tiene una fuente de energía importante. ¿Cuál es la nueva fuente de energía? Ahora, se los pregunto. ¿Cuál es la nueva fuente de energía? La que va a permitir el crecimiento económico, industrial, de la sociedad. A ver, energía alternativa, eólica, solar. ¿Cuál es el punto clave de las sustentables, de la eólica y solar? A ver si logran identificarlo. El punto clave, el talón de Aquiles. El talón de Aquiles, claro, el punto débil, digamos. No es que sea mala, sino que... ¿Cómo? No, son bastante eficientes. No es tanto que sean caras, sino que hay un problema tecnológico que no está resuelto, que es el almacenamiento.
porque esas energías están cuando la naturaleza las necesita, no en la noche cuando las queremos nosotros. No podés almacenarlo, sobre todo el tema de la energía eléctrica que podemos almacenar, que trabaja en tiempo real, la energía eléctrica. En uno de los textos que nosotros manejamos, y las baterías, digamos, tienen, hasta las de litio, un impacto ambiental después que hay que manejarlo. Les voy a mostrar, digamos, 2 ejemplos para que ustedes vean qué generosos que han sido. ¿Cómo se llamaba tu abuelo? Domingo. Que lo generoso que fue Domingo con nosotros. Y que vean cómo en otros lugares del mundo, sin tecnología de la NASA, lo están resolviendo. Uno de los libros que nosotros trabajamos es el de Infranomics, que lo mencionó Gustavo en el seminario anterior de infraestructuras críticas. Infra viene de infraestructura y nomics de la aplicación de las tecnologías de información y comunicación a la gestión de esas infraestructuras. En Holanda tienen un problema, que es que la mayor parte de los buques no quieren entrar a hacer maniobras de puerto por los fiordos, por eso, unos canales muy estrechos que tienen para llegar hasta el puerto de Rotterdam, que es el más grande de Europa, el que tiene mayor cantidad de millones de TEUs por año, millones de containers por año. Y ellos, cuando entraban a consumir energía para descargar los buques, afectaban el balance eléctrico de toda la red del sistema interconectado de Europa. Imagínense la cantidad de potencia que consumían. Entonces, para balancear eso, les dijeron, van a tener que hacer una inversión en energías eólicas, y crearon una serie de granjas eólicas en el mar adentro. Son típicas las imágenes, las tienen que haber visto en noticieros y cosas por el estilo. Claro. Y no están en el fondo marino, pero a poca profundidad, y ahí, digamos, no tienen problemas ni con los cultivos, ni afectan al tránsito de las ciudades, están en el medio del mar. Con solo sacarla de las áreas de maniobra de los buques, está perfecto. Esa energía eléctrica que ellos traían, la llevan a tierra. Y por otro lado, capturan de todas las centrales térmicas, todo lo que genere combustión, CO2, y lo juntan con esa energía para producir metano. Hacen síntesis de metano a partir de CO2. El efecto inverso a la combustión. Vieron que la combustión es oxígeno y un hidrocarburo para dar CO2 más agua. Ellos toman CO2 y agua, le ponen energía y vuelven a generar oxígeno industrial y metano. Que ese metano lo sacan, lo juntan en la noche, y en el día, cuando tienen que comenzar a operar, hacen andar una turbina de gas para operar el puerto. No es una cosa de que se han puesto a estudiar los átomos o ver cómo almacenar la energía, que el ion de litio o alguna cosa por el estilo. Han usado una técnica sencilla. Tenemos una reutilización de dióxido de carbono. Claro, y tiene esa virtud, no sigue liberando CO2, sino que es un círculo virtuoso, porque toma y lo genera, está dando vuelta ese CO2 ahí. Y Domingo, el abuelo Domingo, nos dejó a nosotros una de las cosas que todo el mundo está mirando en Mendoza, de sistemas de almacenamiento de energía. ¿Alguna vez han ido a ¿cómo se llama? En San Rafael, los reyunos, que es donde quieren hacer también en el curso de Cerrío los vaqueanos? Esas son centrales de bombeo, porque el río Diamante no tiene un caudal excesivamente alto de agua, tiene desnivel. Entonces lo que hacen es hacer
dos presas, los reyunos y otra más abajo que es el Tigre. No, están en otro río que no es el del Niwil, pero Es el mismo. el esquema es el siguiente. Los reyunos de día, cuando el precio de la energía es alto, genera electricidad, pero guardan el agua en el Tigre. Y de noche, cuando la energía es barata, bombean de vuelta para llenar el embalse de los reyunos. Y con el Baqueano quieren hacer. Y es, fíjense, es conceptualmente muy simple. En algunos lugares de Chile donde está Concha y Toro, tienen el mismo problema que tenemos acá en Mendoza, tienen agua de perforación de pozos. Y ellos tienen en las viñas cada tanto un poste de madera con un pequeño generador eólico para generar riego por goteo. Pero cuando viene el curso de agua, la hijuela de donde toman el agua para regar, hacen esto de utilizar la energía eólica para subir el agua a los tanques, que son tanques pequeños que están en la viña. Y cuando riegan el agua que baja, también vuelve a generar energía. Fíjense que son técnicas simples, pero efectivas. Esas sí tienen bajo rendimiento, pero hay que seguir estudiándolas para diseñar procesos tecnológicos que aprovechen al máximo el potencial que tienen. Perfecto, chicos. Entonces fíjense los problemas que se van viendo, los problemas que se van anotando, emisiones de gases de efecto invernadero por sectores también. Y vemos también que hay algunas industrias y procesos industriales que concentran una gran volumen de temas, digamos, de emisión de gases de efecto invernadero. Ahora, ¿cómo podemos definir esto del cambio climático? Fíjense, ¿qué constituye el cambio climático? ¿Qué es lo que es el cambio climático? Fundamentalmente, porque lo que habíamos dicho antes, que habían mencionado ustedes acá, que se relaciona con efectos meteorológicos extremos. Eventos extremos que se va ciclones, inundaciones, sequías, cambios en los regímenes de lluvia, desertificación, aumento de temperatura promedio como causa del calentamiento global. Todos estos libros que estamos viendo acá, yo los tengo, así que a quien le interese, lo que se está viendo cada vez más, se está profundizando es en el tema de las causas. Porque si no entendemos bien las causas, vamos a seguir teniendo el mismo tipo de comportamiento. Y si no analizamos bien las consecuencias y vemos también la interrelación que hay entre causas y consecuencias, no podemos tener un análisis científico de esto. Lo que se está viendo es que las causas del calentamiento están relacionadas fundamentalmente con los gases de efecto invernadero. ¿Cuáles son? ¿Quiénes emiten? ¿Qué sectores industriales? ¿Qué tecnología se necesitaría? Y otra cosa que es muy importante, lo que se está viendo, ustedes habrán escuchado hablar de eficiencia energética y de economías bajas en carbono. Lo que se está hablando ahora es que con eso no alcanza. Tienen que ser economías neutras en carbono, es decir, cero emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Pero no solamente eso, sino que lo que se está desarrollando es mucha inversión en proyectos de innovación tecnológica, en proyectos de vinculación con la empresa, es lo que es captura de la atmósfera de gases de efecto invernadero. ¿Cómo capturar? ¿Con qué tecnología vos podés capturar la carga excesiva que tenés en la atmósfera de gases de efecto invernadero? Eso es interesante porque en los próximos años muchos de los financiamientos, muchos de los proyectos, muchas de las especializaciones e incluso profesionales van a estar... Muchos de los puestos de trabajo vienen por ahí. Sí, de los puestos tradicionales de la industria, de la revolución industrial, algunos van a estar, pero la mayoría, digamos, no van a tener posibilidad de sobrevivir. Es como había un economista que hablaba de las épocas de equilibrio interrumpido, decía, los dinosaurios no sobrevivieron porque hubo cambios de la atmósfera por lo que se hace por el meteorito, le cambiaron las condiciones y no sobrevivieron. Dice, ¿quiénes van a ser los dinosaurios del presente para el próximo año? Muchas empresas no van a sobrevivir, no van a tener capacidades competitivas, y muchos profesionales tampoco. Profesionales que van a estar muy pensando en esa industria del siglo XIX. Los que sí van a poder sobrevivir son los que tienen de alguna forma y van a poder estar en proyectos, van a estar acá, van a estar en otras cosas, en áreas nuevas, digamos.
el estudio de los ecosistemas marinos, la población. Muchos acá hay que tener cuidado, lo hablábamos con Ricardo en el tema poblacional, porque todos los modelos de Naciones Unidas, de las conferencias internacionales climáticas, son, no sé si ubican ustedes desde el punto de vista conceptual el concepto de neomalthusiano. Malthus es un gran economista británico, Thomas Malthus, que en 1805, 1810, anterior al de Ricardo, de los grandes clásicos, posterior a Adam Smith, pero anterior a los otros grandes clásicos británicos, él desarrolló en sus ensayos sobre la población diciendo el gran problema es la presión que ejerce la cantidad de gente sobre los alimentos y los recursos. Eso ha sido tomado en el presente por mucha gente, que ya lo vamos a ver, y dicen el gran problema es la población, y sobre todo en los países pobres. Malthus lo decía eso, los pobres no se tienen que reproducir, entonces no hay que ayudarlos. Fíjense que la gran consecuencia de eso fue en 1845 a 1848 la vida de hoy es importante, como el efecto que tuvo, la gran epidemia de la papa que hubo en Uganda, no tuvo la culpa de la epidemia él, sino de no ayudar a la gente que se murió de hambre. En ese momento, en la peste del 1845, murieron 2 millones de personas en Uganda. Y otros 2 millones emigraron, la mayoría de Estados Unidos. Fíjense, una población de 8 millones de productos en pocos años baja a la mitad. Fue un proceso que al día de hoy se lo está estudiando porque justamente cuando un gobierno tiene una crisis no interviene. Entonces no hay que ayudarlo. Entonces es un problema serio porque ahora se está planteando lo mismo. En Argentina tenemos casi 1 de cada 2 niños de pobre. En el mundo tenemos, como decía recién, entre 600 y 800 millones, de acuerdo a las estadísticas de los estudios, de personas que tienen problemas alimentarios. Entonces hay que hacer algo. El debate no es si el gobierno sí, el gobierno no. Tenés que hacer algo, pero tenés que hacer de manera eficiente, de manera colaborativa entre todos los sectores. Bueno, y el otro tema que ya lo hemos visto, el tema de los ecosistemas terrestres y la deforestación. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de todo esto? Todos los efectos que se están observando. En Mendoza lo estamos viendo. No es el problema de vivir en un desierto, porque tenemos una cultura del desierto que es muy interesante. Tenés literatura del desierto, ¿se acuerdan de cómo se llamaba el escritor mendocino? Escribió sobre la literatura del desierto, recopiló todos los cuentos, las leyendas del desierto mendocino. Draghi Lucero. Las 1001 noches mendocinas. Hay pintura del desierto, hay una flora, hay una fauna del desierto, hay una música del desierto. Entonces el problema no es ese, el problema es que avanza la desertificación. Si las tierras, por maltrato de la tierra, por esto, por lo otro, se empieza a deteriorar el agricultivo, un montón de... Ricardo ha trabajado mucho en el tema, incluso si buscan en internet, ponen unidiversidad y ponen Ricardo Palma, le va a salir el ingeniero con unos domos geodésicos que en una época, poco tiempo atrás, se había planteado de llevar para el desierto. Se llama la nota Domando el desierto. Domando el viento. Tomando el viento, creo que era así. Tomando el viento, una entrevista que hicimos al ingeniero Palma muy interesante. Entonces, el problema de la certificación, nosotros lo tenemos. Curioso es que no sé por qué la estructura de los domos les ha sido muy agradable como sistema de vida para los que tienen la edad de ustedes. Claro. Varios egresados se han hecho su casa con domos, ¿no? Y digamos, tiene un atractivo que es innegable. Te dan, por ser una esfera, el máximo volumen habitable con la mínima inversión, porque con la mínima superficie vos obtenés el espacio más grande que podés sacar de los materiales que tenés. Porque algunos, no sé si tienen ahí por ahí el teléfono, pongan Domando el desierto, le va a salir un momento muy interesante sobre el tema de los domos geodésicos. El tema de la acidificación de océanos, con los polos que ya mencionamos, fenómenos meteorológicos extremos, ya hemos visto un tema social que América Latina, y le interesan los problemas latinoamericanos, muy interesantes son los problemas de migración. Gente que no tiene trabajo, gente que es pobre, gente que tiene que emigrar porque tienen sequía y no tienen posibilidad de mantener a los hijos. Y fíjense, hay miles y miles de personas que desde Guatemala, desde Honduras, El Salvador, al día de la fecha, ya hace varios años, están tratando de llegar por alguna forma a México. Pero son columnas, miles de personas.
porque le interesan los problemas sociales, políticos y toda la cuestión, es cómo todo esto impacta. Ahí en la prensa van a encontrar muchos artículos que hablan de los migrantes latinoamericanos por cuestiones políticas. La diáspora de los venezolanos es un ejemplo de esto, ¿no? Y cómo los distintos países dijeron acá no va a llegar, y llegaron caminando hasta Chile. Imagínense lo que va a ser esto cuando comencemos a tener los primeros migrantes por cuestiones climáticas. ¿Cómo lo vas a manejar? ¿Cómo lo va a tolerar la gente de un lugar que dice, viene alguien que es más competitivo que yo a quitarme el puesto de trabajo que yo tengo en este país? Yo he visto esto en Francia. Vos viste también en la época que la Unión Soviética fracasó, entonces todos los países ex satélites, Hungría, Polonia, Rumanía, mandaban iba gente para Francia. También, no sé, una de las chicas que hacía el doctorado conmigo, me acuerdo el nombre, le habían puesto a los papás un nombre muy bonito, Vida se llamaba. Y en honor a ese nombre, la dejaron ir de Irán para que viniese a estudiar a Francia para nunca más volver, porque ella no tenía derecho por ser mujer a estudiar. Era una cuestión, si volvía, iba presa, una cosa así. Y realmente una chica extremadamente competitiva, porque sabía que esa era la única posibilidad que tenía en su vida de salir adelante y ser muy buena para no tener que volver a su país porque no le renovaban la visa de estadía. Quería conseguir un trabajo y era realmente una presión muy fuerte hasta para los mismos profesores que estaban allí. Bueno, estas cosas que estamos viendo, los efectos, ustedes podrían ver en el ámbito local cuál de todas estas cosas ustedes pueden afectar más. ¿Cuál de estas cosas pueden tener? Ahora, vamos al tema al segundo tema, decíamos, cómo cambió los procesos reales, cómo fue la evolución del cambio climático, y por otro lado cómo estudiarlo, y por otro lado cómo fueron las estrategias, que es un poco lo que hablaba Ricardo antes, del tema de las cumbres, los acuerdos multilaterales, las instituciones, es decir, cómo se reguló la relación entre estos problemas y las estrategias para abordar estos problemas, a nivel internacional sobre todo. Y vemos que en la evolución de esto, que cada uno puede ser estudiado, porque ha habido una toma de conciencia progresiva muy interesante, que va, la primera de todo en 1972, fíjense, este año se cumplen los 50 años de la primera cumbre a nivel internacional sobre problemas del desarrollo, problemas ambientales, que fue llevada adelante por esta mujer, la primera ministra noruega, muy famosa, Brundtland, que con un grupo de gente muy importante en ese momento editaron este documento, Nuestro Futuro Común, que es el primer documento así, y se creó un concepto que es muy importante, que seguramente ustedes lo han escuchado hablar, el desarrollo sostenible. ¿Qué les parece? ¿Por dónde les suena el concepto de ese desarrollo sostenible? Es muy importante para el tema industrial. ¿Qué significa? ¿Les parece? No agotar los recursos y dejar que las próximas generaciones o desarrollarse, pero de la manera más consciente. Más consciente, que tengan posibilidades también las próximas generaciones. No decir, bueno, yo hago esto y que los que vengan después se las agarren bien. Ese concepto de intergeneración fue desarrollado por la Comisión de Brundtland. Y después vienen los otros, esta fue muy importante para el Río de Janeiro, el protocolo de Kioto que lo mencionó Ricardo, uno puede ir viendo, pero fundamentalmente hace menos de 7 años del Acuerdo de París, de los cuales nosotros somos signatarios. De acá se deriva lo que van a ser los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Horizonte 2030. Y el año pasado se discutió en Glasgow, pero el gran problema es ese, que muchos de los países importantes no fueron, no quisieron ir. Entonces se logró, sí se lograron avances, vamos a ver algunas cosas entonces. ¿Y no hay así como una obligación? Sí. O sea, como una obligación social, La firmamos, no sé. la firmamos. Nosotros la firmamos como Nosotros, tratado de miren. No hay participación. Bueno, es que ese es el gran conflicto que hay en el mundo, porque vos
países son soberanos. ¿Qué significa soberano? Que vos no tenés a nadie por encima tuyo. Vos en tu país haces lo que querés. Dentro de la frontera, vos sos soberano. Vos tenés la máxima autoridad. Ese es el gran tema. El mundo a nivel internacional no tenés no digo que tenga que haber un gobierno global, lo que quiero decir es que se están pensando mecanismos que se llaman de gobernanza global. La gobernanza global justamente fueron desarrollados por Para tener como una obligación social de sí o sí participar. Fíjense, nosotros en el Acuerdo de París nos propusimos sostener nuestras emisiones, llegar al 2030 con las emisiones que teníamos en 2015. Y si nos ayudaban financieramente, reducirlas en un 18%. Uno dice, no es tan difícil, si vos estás en determinado nivel y te propones con ayuda financiera, transformando la matriz energética, bajarla, es una cosa razonable. Pero ¿cuál es el problema que no se alcanza a ver allí? Que del 2015 al 2030 tu población sigue creciendo exponencialmente. Es decir, que lo que queda per cápita para emitir por cada uno es mucho menos que lo que tenías en 2015. Tiene que ser mucho más eficiente, mucho más... El problema es si suscribís el acuerdo pero no cumplís con el objetivo. En el caso de Argentina, que tiene que devolver la plata que pidió. Y segundo, digamos, imagínate que no hubiésemos recibido la ayuda, que la recibimos. ¿Con qué cara vas a asumir cualquier otro compromiso internacional en los organismos multilaterales si ya no pudiste cumplir este? Y en el caso nuestro, este y todos los otros que hemos dejado de cumplir. Yo creo que las políticas, incluso financieras y de préstamos y de créditos internacionales y de otras cosas, van a ser cada vez más políticas digamos, donde hay requisitos exigibles. Van a decir, sí, perfecto, nosotros vamos a ayudarlo con el Fondo Monetario y para los problemas estructurales que tiene la balanza de pago, pero tiene que cumplir con estas cosas. Eso es lo que me parece a mí que va a pasar. Que son políticas, digamos, son condicionantes de las nuevas políticas de préstamo, crédito internacional. En la Organización de Comercio, en el Fondo Monetario, en el Banco Mundial, y durante el plan para infraestructura. Claro, exactamente. ¿Ustedes se acuerdan de la visita esa, la reunión del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID Invest, que se hizo en el 2018 acá? ¿O estaban todavía muy atareados por análisis física? Habitualmente el Banco Interamericano de Desarrollo hace unas reuniones periódicas donde vienen miembros de todos los países del banco. Y acá se hicieron en el Hotel Intercontinental. Por primera vez eligieron a Mendoza. Y como agradecimiento, el BID a la ciudad que dispone sus instalaciones y organiza y tiene un gasto enorme para hacerlo, les concede una serie de fondos. Fondos a los que Mendoza accedió, pero de buenísimo, con gran agrado. Pero ¿qué pasó? Cuando fueron a hacer el desembolso, esto fue antes de que llegaran a la reunión acá, los ejecutivos del banco les dicen, pero ustedes nos habían pedido allá por los años 90 una platita para hacer el embalse de Potrerillos, y tenían que hacer un camino que pasaba por unos túneles, y ese túnel no lo pudieron hacer, y por eso Cornejo salió a sacar dinero pero de abajo de las piedras y buscar un equipo de ingeniería que solucionara un problema de diaclasas, porque el problema era que cuando metían la dinamita para acabar el túnel, se caía el techo del túnel por la forma de la diaclasa, se llama, la forma en la que está rajado el cerro. El cerro tiene unas fracturas que van de norte a sur con sentido descendiente al norte,
Y ya pasó una vez en Italia que quisieron hacer un túnel sobre la base de un cerro y se corrió el cerro entero, se derrumbó. Imagínense la distancia que hay entre el camino de Potrerillos y el agua de las avispas. Ese montón de tierra que se deslice y caiga al lecho del embalse. No solo te lo tapa, sino que el agua desborda por arriba y pasa destruyendo la destilería, barrancas, derivados vínicos y sigue para abajo. Nos rompen la estructura productiva de Mendoza. Así que tuvieron que llamar a un grupo de ingeniería especial para hacer el túnel y que cuando llegaran los funcionarios del BID vieran que estaba cumplida esa obra del préstamo anterior para poder liberarle este préstamo que, entre otras cosas, es el que está financiando las ciclovías. Vieron que de nuevo están retrasados y ya, no sé, buscan con lupa una calle en la que poner alguno de los 500 kilómetros de ciclovías que tienen que hacer. Y ahora creo que también iban a hacer, que salió los otros días en el diario, vio el aeroparque que está acá entre Caseras y Ah, sí. Ciudad, claro, iban a hacer como una ciudad futurista, con pueblos, no sé cuánta capacidad tiene, con 70 hectáreas, con colegios, ciclovía, transporte público, pero con electricidad. Claro, pues habría que cambiar claro, sería interesante también cambiar la legislación ahí. Vos podés poner medidores inteligentes, pero creo que vos lo habías mencionado. Fíjense, ¿están familiarizados con el concepto de Smart Grid? ¿Smart Grid o Smart Grid? ¿Ustedes han visto el medidor de energía que tienen en la casa? Bueno, cuando vienen los profesores de Alemania me dicen: Ricardo, llévame a Electricidad Massa. Y lo que van a comprar allí son los medidores esos que tenemos nosotros, los han visto, que vienen en una caja de plástico transparente, que se ve el platito que da vuelta. Eso, claro. Y se los llevan, uno para el museo de la facultad y el otro le ponen una especie de caños y hacen un velador para tener en el escritorio una lámpara que da vueltas a ese plato, porque dicen: esto es una joya de relojería, ya no se ve ni en África, en ningún lugar del mundo están usando estos medidores. Usan medidores inteligentes. Estos medidores no solo cuentan la energía que ingresa a tu casa, sino que si vos tenés paneles solares e inyectás energía, te acreditan plata a favor tuyo. Con la legislación vigente, si ustedes hoy día ponen paneles, generan 220 y lo inyectan a la vez, ¿saben qué les va a pasar? No, te vas a comer unas vacaciones de por lo menos 6 meses en el hotel ese que está ahí en la calle Boulogne-sur-Mer. ¿Y de qué te acusan? La penitenciaría, porque la legislación que tenemos de 1915 piensa que si tu medidor dio media vuelta para el otro lado es porque has cometido fraude. Nadie pensó en 1915 que iba a venir alguien a generar energías para inyectar. Por eso, esa pieza clave para que existan las ciudades inteligentes, que es el Smart Meter, tiene muchísimos problemas. En algunos lugares la Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz, por ejemplo, los está admitiendo. Se trató de hacer una vez un pequeño microgrid. Claro. Las microgrids son especialmente útiles cuando vos tenés lugares que están en las terminales de la red, que no tienen anillo para alimentarse en caso de corte de la línea principal, que se alimentan por otro lado. Esta pieza fundamental es la que favorecería la eficiencia energética, y en algunos casos, como la cooperativa eléctrica, hacen caso omiso a lo que dice la ley y los ponen porque son medidores que no están homologados. Los utilizan porque el medidor chino es más barato que esa joya de relojería. Por eso lo que es interesante es que con estos nuevos medidores también cambiaría, no solamente tendría que cambiar la legislación, sino que incluso cambia la figura del consumidor. Porque ahora en otros países surge la figura del prosumer,
que es el productor de energía con energías alternativas y consumidor, que es el cliente. Pero está generando, por lo que yo hemos hablado y hemos visto en algunos trabajos, está generando también algunos problemas de adaptación en comunidades grandes, porque la gente que tiene cierta edad en adelante le está costando mucho. Es un sistema bastante complejo con redes, con las cables de computación que van para la heladera, para acá, para allá, donde vos tenés que saber cuál es el precio de la energía acá, esta hora, lo otro. Y a mucha gente le está generando angustia tecnológica, un problema psicológico muy serio. Esto es una cosa que también suelo contar en los años, todos los años. Cuando yo estaba en Francia, un miércoles había una defensa de tesis. Entonces les dije a los profesores y a mis amigos allí, miren, el martes me voy a ir más temprano porque quiero lavar y planchar una camisa para venir mañana. Y les digo, y ya que me voy temprano, antes de que haga más frío, me voy a pegar una ducha. Y me miraron con unos ojos grandísimos y me dice uno de los alumnos, pero vos has visto lo que hay atrás de la puerta de tu departamento. Y dije, sí, la caja de los fusibles. No, no es la caja de los fusibles, hay un smart meter. El precio de la energía varía por hora. A nadie se le ocurre ir a bañarse con un calefón eléctrico o ponerse a planchar a las 8, a las 10 de la noche, porque el precio de la energía es altísimo. A partir de ahí empecé a planchar y a lavar los días domingos, que era más barato, ¿no? Son todas cosas que uno no las... Y digamos, como fuente de empleo dentro del sector TIC, hay gente que lo que hace es diseñar apps para teléfonos para ayudarles a los que tienen mayor edad a gestionar sus finanzas energéticas, ¿no? Hay una radio, Il Sole 24 Ore, hablan en italiano, es de Milán, pero se los entiende muy bien, y los lunes y los sábados tienen un programa donde le enseñan a la gente a tener su autonomía y eficiencia energética. Fíjense, y son ingenieros. Imagínense acá lo que sería si yo te digo, ¿de qué tenés vocación de trabajar en el futuro? Me vas a decir, no sé, ¿en qué? En las bodegas. Bueno, pero una, decime. Logística. ¿Te gustaría tener en Radio Mitre un programa de logística? ¿Te gustaría ser locutora? Bueno, ese perfil del comunicador científico, ese rol que lo puede trabajar el ingeniero industrial muy bien, porque es capaz de ver la complejidad de la integral del seno de X sobre X y traducirlo en palabras simples para que el contador lo entienda. Es una virtud que tenemos y hay un montón de puestos de trabajo. La UNESCO está pidiendo que los ingenieros industriales salgamos a ocupar ese terreno laboral, porque es más fácil que nosotros nos entrenemos como periodistas y comunicadores científicos que un periodista. Bueno chicos, una cosa que me interesa, que se habían planteado acá, se planteó un tema que es muy interesante y por eso pongo la imagen de esta economista, que es la mujer que ganó el premio Nobel en el 2009, murió ya, pero poco tiempo, 2012, 2014 murió, Elinor Ostrom, porque planteó una cosa que recién planteó la señorita, que se levantó recién, o lo habías planteado vos, que era el tema de si hay un problema, vos lo habías comentado, ¿quién te puede decir a vos que hagan las cosas obligatoriamente? Ella ganó el premio Nobel justamente planteando que en este mundo global lo que hay que desarrollar son mecanismos de gobernanza global o local también. ¿Qué características tienen estos mecanismos? Primero, que trabajan sobre cuestiones críticas, por ejemplo el agua en Mendoza. Segundo, que tiene que haber mecanismos de consulta, lo cual te cambia toda la concepción que vos tenés de la democracia, porque ahora todo el mundo tiene que participar, sobre todo el sector, lo que se llaman los stakeholders,
que son el público que está interesado o que de alguna forma le duele el tema, le molesta el tema o se ve involucrado con ese tema. Un productor, una cámara empresaria, no sé, un agente de desarrollo de una municipalidad, un vecino que de una unión vecinal. Entonces, todos esos son los stakeholders, que es un concepto nuevo que aparece. Un ida y vuelta donde se forman, se consultan, ustedes pueden ver en la Unión Europea hay un montón. Libro blanco, el libro blanco de la energía, el libro blanco de esto, el libro blanco de lo otro. Porque aparte hay un problema muy serio allá, que se vio y que a nosotros nos va a pasar porque los aplicaciones siguen funcionando. Y que tenés 26, 27 países dentro de la Unión Europea. Y por ejemplo, en el 2004-2005 hubo un apagón generalizado, que se llama un blackout. ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién toma las decisiones? ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? ¿Cómo haces si hay actores públicos, privados, empresas, gobiernos? ¿Cómo haces? Entonces, justamente los mecanismos de consulta son importantes para tomar decisiones. Y sobre todo en ámbitos críticos, como puede ser el manejo del agua en Mendoza. ¿Qué tiene que venir? El director de la Dirección Provincial de Irrigación, el ministro de los Ejércitos, ¿toman decisiones para todo? ¿O tiene que haber también un mecanismo que vaya de abajo hacia arriba, se dice? De abajo hacia arriba no solamente que algunos cabezones en los ámbitos políticos toman decisiones para abajo, sino que todo eso cambia la concepción de la democracia, lo cual es interesante porque esto, vemos que todo el tema de la energía y el clima nos hace mucho más comprometidos y no solamente ir a votar cada tanto, sino que tenés que estar permanentemente en estado de consulta, te tiene que consultar obligatoriamente vos. Esto, por eso te digo, por esos temas vinculados a la gestión de lo que son problemas, de la llamada los comunes, los bienes públicos globales, como ser el aire, el agua u otra cuestión crítica, por eso vamos a premiar la economía. Por esto que estaba diciendo vos. Lo que pasa es que no es fácil porque eso, estos mecanismos de gobernanza chocan contra los intereses de políticos, muchas veces, a nivel local o a nivel internacional más todavía. Andá a hablar con Putin y decirle, o con los chinos, Xi Jinping, decirle al presidente chino que tenés que negociar algunas cuestiones climáticas o esto poblacional, y él te va a decir, no, mirá, yo tengo mi propio objetivo, lo ruso. Ese es el problema. Señor presidente, yo quiero que coman más perritos. ¿Cómo hace? Bueno, deja de comer asado, te va a decir. Y sí. Gustavo, yo diría que dejemos acá unos minutos para subirlos al Classroom. Sí. Una cosita, entonces chicos, seguimos las clases que vienen con esto. Vamos a ver un poquito más de los grupos de opinión y vamos a plantear en la otra clase el tema de, bueno, no solamente ver cómo llegamos a esto, sino cómo seguir lo próximo. Iniciamos con un cuentito, el de Cassandra, y les dejo una tarea para la semana que viene. Investiguen sobre otro cuentito que se llama Defínanme qué es la tragedia de los comunes. Después vamos a empezar con eso que tiene que ver con el libro de Elinor Ostrom, Governing the Commons. Y detengo la grabación por acá. Bueno chicos, después